Hola, ¿cómo están, niños? El día de hoy me da mucho gozo poderles compartir un mensaje de suma importancia y bastante interesante. El día de hoy vamos a ver el tema de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Antes de ello, me gustaría que hiciéramos una breve oración para pedirle a Dios que sea el que tome el control de este tiempo y que podamos aprender juntos de la palabra. Padre, en esta hora te damos gracias por todo lo que haces en la vida de cada uno de los niños y niñas. Te pido que seas tú ayudándonos a comprender y entender tu palabra para poderlo llevar a la práctica en donde vayamos, en casa, en la escuela y donde vayamos a ir. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, día con día a poder serte obediente y adorarte a través de nuestra obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que la semana pasada, como recordarán, niños, vimos un tema muy interesante acerca de que el mayor mandamiento que habla la Biblia, que es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El día de hoy es una continuación de un tema que nos va a ayudar también a tener edificación en nuestra vida espiritual. En este tema, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos va a ayudar a comprender que el verdadero amor por Dios se expresará como adoración. Adorar es gozosamente expresar a Dios que Él es tu más grande tesoro y deleite. Verdaderamente se va a mostrar, y la adoración debe de ser realizada en espíritu y en verdad, atesorando a Jesús por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Por eso es necesario que podamos seguir estudiando la Biblia y los temas que hemos estado viendo juntos para que podamos aprender de ello. Como recordarán, la semana pasada nuestro hermano Yaroslav nos mostraba una ilustración de cuando nosotros tenemos un familiar, ya sea nuestros abuelos o nuestros tíos, y tiene largo tiempo que no los hemos podido ver, pero llega el momento que tenemos ese encuentro de verlos cuando ya tiene mucho tiempo que los extrañamos. Es realmente es algo grandioso y no podemos evitar expresar gozo cuando los volvemos a ver. De esta misma manera es con Dios. Pero muchas veces nosotros pasa que cuando estamos en un equipo de fútbol o nuestro equipo favorito gana al equipo rival, nos muestra ese gozo, esa alegría, o cuando nos dan un regalo que nos satisface bastante y nos pone muy alegres, un videojuego, un carro o un celular. Pero por encima de todo eso, de todas estas cosas temporales y materiales, debemos nosotros comprender que Dios va más allá de ello. Vamos a mostrar 3 ejemplos de hombres de Dios que nos muestran su forma de adoración a través de la vivencia con Dios. Uno de ellos es Moisés. Dice la palabra que el pueblo de Israel y Moisés estaban en Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavizado, sufriendo, y Dios hizo una obra grandiosa. Los liberó. Siendo ellos esclavos, Dios los liberó. Dice la palabra de Dios que se manifestó el gran poder de Dios. Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco y fueron derribados los egipcios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 15, 1 al 4. En resumen, ellos cantaron un cántico a Dios por la obra grandiosa que había hecho Dios en ellos. Y ellos les cantaban: se ha manifestado grandemente Dios, Dios es mi fortaleza, ha sido mi salvación, este es mi Dios y yo le alabaré, Dios es mi Padre. Echó a la mar los carros de Faraón, mostrando la acción que había hecho Dios. Y vemos que ellos mostraron una admiración, un asombro de ese Dios santo. Y ellos no se sintieron para nada forzados a cantar esta canción, porque fue una reverencia de lo que Él había hecho. Entendieron, comprendieron que ese Dios era un Dios real,
y expresaron cuán grandioso era Dios. Nosotros al poder leer la Biblia vemos que Dios es el que se encargó de hacer el sol, que ordena al sol salir. Él sabe el nombre de todas las estrellas. Él hizo el cielo, el mar, la tierra, los diferentes tipos de animales, los millones de animales que existen actualmente. Dice la Escritura que Él te conoció desde mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te hizo. Otro gran ejemplo dice que un hombre llamado Job, dice la palabra de Dios en Job 1:20 al 21, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Resulta que Job había perdido a todos sus hijos, había perdido su casa. Y él y de hecho hasta su esposa le dijo: maldice a tu Dios por todo lo que te ha acontecido. Y le dijo: como cualquiera de las mujeres necias has hablado, que acaso nada más cuando recibimos el bien vamos a alabarlo. En el bien y el mal, en las situaciones difíciles, le decía Job, hay que adorar a Dios. Él mostraba una reverencia total y humilde a Dios, a pesar de las situaciones difíciles y problemas que estaban aconteciendo en su vida. Otro gran ejemplo es el apóstol Pedro. Recordando lo que dice la Biblia, él le falló a Jesucristo, negó 3 veces a Jesucristo. Después de que Jesucristo fue resucitado, después de que Jesucristo fue crucificado, muchos de sus discípulos que estaban con él lo rechazaron, huyeron. Pero Jesucristo resucitó al 3er día y se apareció a 500 personas. Más adelante dice que Pedro volvió a la pesca y empezó a pescar y estuvo un largo tiempo de que no había pescado absolutamente nada. Llegó Jesucristo y le dijo: Pedro, echa a la mar tu red. Y él en fe echó la red al mar y se llenó de peces, que hasta el grado de que se rompió la red. Y dice la Escritura en Lucas 5:8, dice: y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Pedro vio el milagro de la pesca. Él no había pescado absolutamente nada y Dios hizo un milagro grandioso. Y Pedro reconoció que Jesucristo era puro, santo, y él era pecador. Se sentía indigno de estar al lado de Jesucristo, el Dios viviente. A lo largo de estos 3 ejemplos de Moisés, de Job y del apóstol Pedro, vemos cómo ellos comprendieron que Dios es asombroso, grande, soberano, justo, puro y santo. Y ellos mostraron una respuesta de adoración a Dios. Asombro, emoción, sumisión, reverencia, un corazón quebrantado e indigno. Los atributos de Dios. Comprendieron quién era ese Dios. Ellos mostraron un canto, los israelitas mostraron un canto de reverencia. Job hubo quebrantamiento, una sumisión y una reverencia, y Pedro y de igual manera. Por eso es necesario leer la Biblia para conocer ese Dios tan grandioso y tan espectacular que nos enseña la Escritura, que es un Dios real y vivo. Mateo 15:8-9 dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto. Podemos caer nosotros en el error de simplemente de labios aparentar que adoramos a Dios, cuando debe de ser reconociendo las cosas verdaderas acerca de quién es Dios y tener un correcto corazón delante de Dios y en todo momento. Adorar en Dios en espíritu y en verdad es amar a Dios, atesorar esa verdad en el corazón realmente, en todo momento, en todo lugar. Si están comiendo, jugando, trabajando, leyendo, haciendo deberes,
Dios es grandioso y es necesario adorarlo en todo el tiempo. Como nos decía, la Biblia nos enseña lo grandioso que es Dios, el creador de todo lo que vemos, el sol, planeta, tierra, estrellas, miles de animales, millones de personas, el universo mismo. Les cuento una historia de un niño llamado Miguelito, hijos de misioneros en un país de Ecuador. Cuenta que una ocasión, una tarde lluviosa, vino una terrible tormenta eléctrica y afuera, y había muchos relámpagos y truenos. Y este niño tenía problemas especiales en su cuerpo, pero podía ver todo lo que sucedía a su alrededor. Y él podía ver todos estos relámpagos y truenos. Y este muchacho saltó y gritó: ¡qué grandioso y espectáculo, Dios! Él reconoció que Dios es el que controla la naturaleza y lo hizo sincera y espontáneamente. Es necesario, muchachos, que vayamos a Salmo 96 del 1 al 9. Vamos a, van a buscar, les voy a dejar que puedan buscar las frases que describan quién es Dios y cómo es Él. ¿Quién es Dios y quién es Él? En resumen, Dios es el que hace las maravillas. Es grande, temible. Él hizo los cielos. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad las buenas nuevas de salvación. Predicar a Jesucristo, hablarle a otros niños, otras niñas de Jesucristo, cantar su gloria. Vemos cómo Job, Moisés y el apóstol Pedro reverenciaron a Dios, reconocieron quién era Dios. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad debe de ser desde cualquier lugar, a través de Jesús, de todo nuestro corazón. Niños, la palabra adorar en el Nuevo Testamento significa proskuneo, que significa reverenciar, obedecer a alguien. Esta es la manera correcta de adorar a Dios: reverenciarlo sinceramente y obedecer a Dios. A veces podemos cometer el error nosotros de tener un artista favorito y emocionarnos más a ellos o algún regalo que nos den, algún artista, grupo, programa, y mostrarle más asombro y gozo y alegría, cuando el único que merece ser digno de adoración y de alabanza es Dios. Proskuneo, que significa reverenciar y obedecer a Dios, que es adorar a Dios, debe demostrar en nosotros, en ustedes niños, obediencia a sus padres. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Tú quieres tener una verdadera adoración a Dios, es necesario obedecer y honrar a tus padres. Si ellos te dicen: ven y tiende la cama, ven y recoge tus zapatos, es necesario obedecerles, y así tú adoras a Dios. Obedecer a tus padres y en los deberes de la escuela, tu obligación de poder hacer tu tarea y esforzarte en tus notas en la escuela. Es necesario, niños, que podamos nosotros aprender de ello y pedir que sea Dios quien tome el control, y que a través de esta lección que aprendimos, de estos ejemplos de Job, del apóstol Pedro, de Moisés y los israelitas, cómo ellos tuvieron ese contacto con Dios y mostraron reverencia y adoración genuina. Te invito a que puedas hacer lo mismo. Vamos a hacer una oración. Que Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo. Que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros a poder adorarte en obediencia grata y sincera. Y cuando nosotros podamos leer un himnario,
podamos leerlo y prestar atención a lo que estamos hablando y adorarte de todo nuestro corazón, sinceramente. Te damos gracias, Señor, por esta lección. Te pido por la vida de cada uno de los niños y de las niñas que seas tú permitiendo que ellos puedan conocerte más a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, niños. Espero verlos pronto. Bendiciones.